Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Juan Moreno Blanco, autor del libro Transculturación narrativa, la clave wayuu en Gabriel García Márquez. Transculturación narrativa es un término que lo encontramos a lo largo de toda su investigación. ¿Usted a qué alude con esto? Ángel Rama, que es un estudioso de la literatura latinoamericana, entendió que la literatura de muchos de nuestros países está influida por culturas y lenguas regionales. Inspirándose de un concepto de un antropólogo cubano que se llama Fernando Ortiz, que hizo un estudio sobre la cultura cubana y que para hablar de los contactos culturales entre conglomerados diferentes, economías diferentes, para hablar de esa relación compleja en que las culturas, digamos, se prestan elementos culturales o lenguajes transitan por esas fronteras invisibles sin que nos demos cuenta, y entonces hay préstamos, innovaciones. Cuando Ángel Rama estudia escritores como José María Arguedas, o como Augusto Roa Bastos, o como Juan Rulfo, o como tantísimos, se da cuenta que la literatura de esos escritores está enriquecida, está dotada, está estructurada con elementos que no vienen de la cultura estándar de los países latinoamericanos o la cultura central en español, sino que tiene aportes culturales otros, de las regiones, de culturas diferentes, de lenguas diferentes, es decir, del fondo de lo que es la realidad americana, porque la realidad americana es una realidad de heterogeneidad cultural. Quiere decir que Ángel Rama tenía que pensar en una manera de ver a sus escritores para explicar cómo en la narrativa de esos escritores sucedía la integración de los elementos culturales tradicionales, de la tradición, de la oralidad, de las culturas vernáculas de las regiones que ellos conocían o donde habían nacido. Y entonces, tomando el término de Fernando Ortiz, acuñó el término de transculturación, pero esta vez era en la literatura, entonces le puso narrativa. En el epígrafe él dice, los escritores latinoamericanos son tejedores, con eso que han fabricado los hombres y mujeres de nuestro continente. Entonces, insiste en lo siguiente, es el epígrafe que yo pongo para comenzar el libro. La literatura viene a coronar las culturas y no podemos entender nuestra literatura si no conocemos la heterogeneidad de culturas de donde viene esa literatura, los contextos culturales de donde viene esa literatura. ¿Por qué hablamos de una influencia wayuu en la vida de Gabriel García Márquez? Porque García Márquez habló de eso. En una entrevista publicada en la revista Gaceta de lo que entonces se llamaba Colcultura, en el año 94, la revista se llama La Edad de las Palabras, y él dice, en la casa donde yo me crié, en Aracataca, había guajiros, y especifica, no personas del departamento de La Guajira, indios guajiros, lo especifican. Ellos me metían historias y supersticiones. Eso lo dice él. Pero yo no estoy inventando nada. En el segundo capítulo de Vivir para contarla, vuelve sobre el tema. Dice, mi abuela, para confundirme, utilizaba palabras wayuu, pero la pobre no se daba cuenta que yo hablaba mejor wayuu que ella porque yo vivía con los indios. Profesor, ¿cómo se evidencia esa influencia wayuu en la obra de García Márquez? La obra literaria de García Márquez no puede darnos un mundo que no sea paradójico. Siempre nos está narrando un mundo donde tenemos, digamos, eso que llamamos lo contingente, lo natural, lo humano, lo histórico, y de pronto aparecen imágenes donde las leyes de lo natural, de la contingencia de lo natural histórico son violadas. El lector, cuando lee a García Márquez, se da cuenta que ese mundo narrado es un mundo que siempre tiene ese ingrediente paradójico. Hay dos niveles de realidad. Ese nivel de realidad que nos habla del mundo que conocemos y que es como solemos ver el mundo, que esto, aquello, lo otro pasa, y de pronto nos da
la narración súbitamente abre otro nivel de realidad, que es un nivel de irrealidad. Y la narrativa garcía-marquiana tiene eso, es una narrativa de un arte combinatorio que inventó García Márquez. García Márquez pasará a la historia como el escritor que encontró la manera de darnos una narrativa del mundo paradójico donde la irrealidad se cruza con la realidad. O, dicho de otra manera, donde la realidad, tal como nosotros la concebimos, está siendo puesta en cuestión. La narrativa garcía-marquiana mira el mundo de una manera paradójica, como si reconociera que el mundo tiene esa profundidad paradójica. ¿De dónde viene eso? Es explorando los contextos, esas coordenadas culturales de donde proviene García Márquez, que empezamos a darnos cuenta de que la suya es una cultura compleja. Creo que hay un gran error al pretender que García Márquez es un colombiano como nosotros dos. Nosotros dos somos colombianos en la medida en que culturalmente tenemos dos grandes referencias, la lengua y la religión. Aunque no seamos practicantes, pues estamos en la órbita de la religión. Somos occidentales, digamos, tenemos esa gran marca. García Márquez, ¿es un colombiano como nosotros? Yo diría que no. García Márquez tiene una biografía excepcional porque tuvo una infancia excepcional. Como él mismo lo dice, creció en una casa donde había la convergencia de dos culturas, dos mundos, dos lenguajes, dos maneras de ser. Vivía con la parte de su familia de línea materna, pero en esa casa también vivían los esclavos guayú. En esa época era corriente tener esclavos guayú. Parece que hubo una gran migración de la Guajira hacia esta parte de Colombia, así como la hubo también hacia las haciendas del Zulia en Venezuela. Y bueno, la casa donde se crió García Márquez era una casa donde la servidumbre eran esclavos guayú. García Márquez tiene una cultura compleja porque es a la vez un colombiano como nosotros, pero como muchos ciudadanos y hombres y mujeres de América Latina, tiene no una cultura, sino que tiene dos culturas. Eso no es raro. En América Latina es muy frecuente que haya personas con dos culturas o incluso tres culturas. García Márquez es un ejemplo de alguien que nace en un nicho cultural donde están reunidos dos lenguajes, dos culturas, dos maneras de ser, estar en el mundo, dos maneras de ver el mundo. La manera, digamos, criolla de su familia por el lado materno y los guayú. Y dice, los indios me metían cuentos y me contaban historias, supersticiones. Bien. Uno perfectamente se puede imaginar que el niño entró en esa comunidad de lengua de los guayú, el guayunaiki, la lengua guayú. Yo defiendo la tesis de que Gabriel García Márquez es alguien que tuvo una infancia bilingüe y bicultural y que eso marcó su manera de ser, estar en el mundo, y que cuando se convierte en un escritor en su edad adulta no podrá dejar de ser lo que es. Porque uno es lo que le ha tocado en suerte en la confluencia de circunstancias de su niñez. García Márquez, cuando va a narrar, tendrá siempre ese arte combinatorio que me parece a mí, históricamente se podría explicar de esa manera. Tiene dos maneras de ver el mundo y entonces las combina. Recuerde que en 100 años de soledad los niños buen día aprenden primero la lengua de los indios. ¿De dónde sacó eso García Márquez? Yo defiendo la idea de que eso es autobiográfico. Geofísica y arqueología en el Valle del Cauca a principios del siglo XX. Autores: Orlando Zúñiga, Carlos Rodríguez y Ramiro Cuero. Presenta los resultados de 4 proyectos realizados entre 1995 y 2010. Son estudios pioneros en Colombia sobre la aplicación de métodos geoeléctricos y radioactivos en investigaciones arqueológicas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Modelo para el análisis del cambio institucional y organizacional, una aplicación en el sector bancario colombiano. Autores: Guillermo Murillo, Carlos González y Mónica García. El propósito de este libro es proponer un modelo que permita explicar los cambios ocurridos en el sector financiero en Colombia entre 1990 y 2010 y sus principales impactos en las organizaciones del sector en relación con el poder organizado visto desde la concentración de la propiedad y las formas corporativas de gobierno. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuáles son esos rasgos o esos mitos que caracterizan a la tradición wayuu? La tradición wayuu, como todas las civilizaciones amerindias de nuestro continente, es una cultura de lógica chamánica. En la lógica chamánica se concibe el mundo como una totalidad constituida por dos partes. La primera, esa que para nosotros es familiar, el mundo de lo contingente, lo visible, lo natural, lo material. Y la otra mitad, que esa sí no es evidente para nosotros, que es la otra mitad no humana o sobrehumana, donde están las grandes fuerzas, las grandes razones que hacen que el mundo sea lo que es. Allí están las divinidades, allí está el origen de todo y allí está la gran explicación del tiempo, del presente, del pasado, del futuro, de la muerte, de la enfermedad, de la sexualidad, de todo. Es decir, que siempre hay una narrativa de lo que es en términos de lo que no es. Lo que no es el mundo de los dioses, el mundo del no tiempo, el tiempo de la eternidad, de las grandes potencias, del panteón de las divinidades y de la generación que explica los grandes fenómenos de la realidad. Quiere decir que para la lógica chamánica hay, digamos, dos niveles de realidad. El nivel de realidad de lo natural y el otro nivel de realidad. Y el primer nivel de realidad no se puede entender sino en su interacción con el otro nivel de realidad. Eso es, digamos, en términos muy groseros, la lógica chamánica del mundo. Para los wayuu hay una única narración de todo, y esa narración está en clave mítica. Todo lo que sucede es debido a motivos que vienen de esa otra mitad. Los antropólogos le llaman a esa otra mitad lo sagrado, por oposición a lo profano. Para los wayuu, en lengua wayuunaiki, es lo pulashu, en contraste con este mundo de acá, visible, que es lo anashu. De suerte que ellos estructuran un relato de la realidad que siempre está relacionado con motivos sobrenaturales. El sueño, por ejemplo, es una experiencia muy importante para los wayuu. Los wayuu, cuando se despiertan, siempre se preguntan: ¿en qué soñaste? ¿Con qué soñaste? ¿Qué pasó en tus sueños? Porque para los wayuu la experiencia onírica es importantísima. La experiencia onírica es una experiencia privilegiada porque pone a los wayuu en contacto con unos lenguajes especiales que están relacionados con el mundo otro, con el mundo pulashu. Entonces en los sueños van a encontrarse con los muertos, o va a haber emisarios que les traen mensajes, o va a haber escenas que están codificadas que les anuncian algo que tiene que ver con el mundo de la vigilia. Para los wayuu, todo lo que se sueña tiene relación con la realidad. Entonces, veamos a García Márquez en clave wayuu. La expedición que va a fundar Macondo está atravesando una naturaleza inhóspita. Están cansados, duermen, no saben para dónde van. En el sueño, José Arcadio Buendía tiene la imagen de una ciudad de espejos y oye en el sueño que esa ciudad se llama Macondo. Cuando despierta, decide que ahí van a fundar Macondo. Eso es wayuu, eso es wayuu. Y en cuentos como La viuda de Montiel o incluso en la novela Crónica de una muerte anunciada, siempre veremos que los soñadores tienen en la experiencia del sueño mensajes que se aplican en la realidad. Para los wayuu, morir no es el fin de la vida. Para los wayuu, morir es comenzar otro ciclo de vida. Los muertos vuelven en forma de espectros. Vuelven a
acompañar a los vivos o vuelven a darles mensajes o vuelven a atemorizarlos, pero vuelven. Los vivos siempre saben que los muertos vuelven. Veamos eso en la obra García Marquiana. Prudencio Aguilar ha muerto, pero vuelve a Macondo cuando hay el primer muerto en Macondo. Y permite que, por ser el primer muerto en Macondo quede marcado en los mapas de la muerte. Melquiades ha muerto. Y en la peste del insomnio es el Melquiades que ha muerto que vuelve y salva a Macondo de la peste del insomnio. Eso es Wayuu. Otra característica de la lógica chamánica Wayuu es que hay una persona socialmente importante y fundamental. La persona que tiene el don de unir las dos mitades y que sirve a la sociedad para combatir el infortunio. Esa persona tiene atributos especiales que le permite ir al otro lado del mundo y volver. Por ejemplo, ir al mundo Pulashu a traer la predicción del futuro. Entonces el chamán en el presente tiene conocimiento del futuro y la sociedad lo escucha para estar alerta y combatir el infortunio. El chamán sirve para combatir el infortunio. Y entonces vienen a hacerle consulta al chamán y el chamán siempre tendrá una clave de lectura del futuro. Bien, en la obra García Marquiana tenemos muchos personajes que adivinan el futuro. Melquiades, 100 años de soledad, y eso lo sabemos al final, es lo que Melquiades, que conocía el futuro, ha escrito en clave, en sánscrito, y el penúltimo buen día va a descifrar lo que ha escrito Melquiades. Cuando está descifrando la última parte de los manuscritos de Melquiades, se está acabando la novela porque lo que está diciendo la escritura de Melquiades es lo que está sucediendo y la aldea está desapareciendo. Y Melquiades siempre tiene atributos muy propios al chamán. Se ha dicho muchas cosas de Melquiades, ¿no? Se le ha querido interpretar en clave occidental. Melquiades es el alquimista de la Edad Media. Melquiades es Nostradamus. No, se le puede interpretar en clave americana, en clave Wayuu. Melquiades es un chamán. Un currículo alternativo en ciencias naturales para la educación básica en instituciones educativas del distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Pensar, sentir y vivir los espacios. Autor Rodolfo Espinosa López, Julio César Rubio Gallardo y Hernando Uribe Castro. Esta tríada nace del contacto con la teoría geográfica y de edificantes vivencias con profesores de ciencias sociales y estudiantes de los distintos niveles educativos. De la pregunta ¿en qué educa la geografía?, nacieron múltiples opiniones que se fueron agrupando en pensar, sentir y vivir los espacios. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy bogotano, estudié pregrado en Lingüística y Literatura en la Universidad de Bogotá, en la Universidad Distrital. Y mi formación posterior, todos los posgrados que tengo, los hice en Francia. Entre otras cosas, la última parte de mi formación fue financiada por la Universidad del Valle. Soy doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos. Y soy profesor de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, de la Facultad de Humanidades. En mi formación de pregrado, yo tenía dos, aperturas en cuanto a disciplinas. Estudié lingüística y estudié literatura. Aunque la lingüística me interesa y me sigue interesando, muy temprano mi preferencia fue por la literatura y ahí nació, el interés de, primero, estudiar literatura francesa.
por eso fui a estudiar a Francia. Estudié inicialmente literatura francesa, luego volví a Colombia a trabajar, luego volví a Francia, he tenido diferentes periodos cambiando de país y así me convencí de que realmente lo que me interesaba a mí no era la literatura francesa, sino la literatura colombiana. Empecé a traducir y publicar en la Universidad del Valle cuando yo trabajaba como miembro del comité editorial de la revista de la Universidad del Valle. Yo traduzco por placer, entonces estoy traduciendo desde hace mucho tiempo, desde que tengo una gran familiaridad con la lengua francesa y mis traducciones pues están en diferentes revistas. La literatura tiene que ver mucho con nuestros legados, tiene que ver mucho con nuestras herencias. La literatura colombiana creo que nos permite tener contacto con un gran espectro donde está la posibilidad de comprender la complejidad de una sociedad heterogénea como la nuestra. Comprender los textos literarios de nuestros autores nos permite comprender qué es Colombia y también comprender cuáles son las especificidades regionales y comprender mejor la historia en la medida en que la literatura nos da tematizaciones. Con mucha frecuencia las tematizaciones literarias coinciden enormemente con las tematizaciones de la historia. Es decir que así como la historia nos permite comprender el pasado y nuestro presente, la literatura nos permite comprender nuestro pasado y nuestro presente. Mi futuro yo lo veo en relación con las líneas de investigación en las que yo participo. Yo participo entonces en este grupo que trabaja sobre hermenéutica. Participo en un grupo de investigación que trabaja sobre el estudio de las tradiciones narrativas no letradas, es decir, que tiene que ver con las herencias culturales de nuestras ascendencias no occidentales, fundamentalmente las civilizaciones amerindias y las civilizaciones afrocolombianas, que han producido una gran riqueza textual que lamentablemente, digamos, por las vicisitudes de nuestra historia, esa realidad textual de esas culturas no ha sido suficientemente valorada y uno de los objetivos de ese grupo de trabajo es investigar, conocer eso, enriquecer la formación de nuestros estudiantes en el conocimiento de esas tradiciones narrativas.